Buenas noches a todos, gracias al equipo de Yuris y también a todos los que están participando de este importantísimo diplomado. En esta oportunidad, bueno, otra vez me presento, mi nombre es Patricia Prialé y vamos a tocar un tema importantísimo, ¿no? Que se encuentra vinculado al diplomado que se encuentra cursando, que es relacionado al diseño, evaluación, desarrollo sostenible de las políticas públicas. Muy bien. Entonces, previo al iniciar, ¿no? Muchas de las personas que seguramente están conectadas el día de hoy, ¿no? O nos acompañan, están elaborando ya en el sector público o conocen de cerca, ¿no? La importancia un poco de la gestión pública como tal. Ante ello, vamos a ir un poco entrando a algunos conceptos relacionados a qué es una política, ¿no? Y por qué tiene que ser sostenible, considerando que estamos en momentos de cambios, en momentos en donde justamente tenemos un marco normativo, una línea y finalmente luego puede ser, ¿no? Desatendida. Entonces sí es importante en esta temática de hoy que el objetivo va a ser justamente cómo realizar un diseño, cómo poder serlo sostenible y qué debemos considerar para poder realizarlos. Tener en cuenta que desde la gestión pública el tema de las políticas es sumamente importante porque nos permite plantear la pauta, los lineamientos para poder hacer más sostenible la gestión que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Desde el rol de el poder ejecutivo o el poder legislativo debe corresponder. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta primera parte de la exposición. Bueno, previo a ello, es importante señalar que todo lo relacionado al tema de las políticas públicas se encuentra también relacionado al tema del presupuesto público, ¿no? Es un poco en claro de que todas las políticas, definitivamente, muy aparte de tener una evaluación, un diagnóstico, ¿no? Tiene que ir acompañado de una información presupuestal que justamente va a permitir también afianzar y aterrizar cuáles van a ser las políticas y decisiones que se van a tocar a mediano y largo plazo. Entonces, en esta diapositiva, un poco a manera de introducción, ¿no? Vamos a ver un poco cómo ha ido el tema del presupuesto y la asignación del presupuesto nacional. Tener en cuenta que el presupuesto se encuentra en la ley, para la redundancia de presupuesto, la cual es pública y que también establece ciertos, aparte del presupuesto, establece cuáles son las limitaciones, establece algunas prerrogativas que se le da a ciertos sectores, ¿no? Y modificaciones de ser el caso. Entonces, en esta primera lámina, para poder empezar con el tema de la política o el diseño de la política pública, es importante poder ver cómo nos vemos o cómo es nuestra radiografía desde el año 2007 a la fecha, ¿no? Porque finalmente esto quiere decir que a nivel de presupuesto hemos ido creciendo. También el tema demográfico, en definitiva, nos cursa también una relación, ¿no? Conexa, porque también tenemos más población cada año en el Perú. Entonces, considerando esta primera lámina, podemos determinar que es bajo la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, el portal amigable, que desde el año 2007 al 24 hemos incrementado fuertemente nuestro presupuesto público, ¿no? Efectivamente, porque también se crean otros organismos, también hay más personal que labora en el sector público, hay también políticas públicas que se implementan, que justamente incrementan el costo del presupuesto. Sin embargo, hay que tener en consideración que una política sostenible también debe mantener, ¿no? el ciclo del presupuesto como tal, para fines de evitar justamente reprocesos y gastos, ¿no? Que no se habrían previsto al inicio de la implementación de la política pública, ¿no? Si en el año 2007 teníamos 50 millones y ahora estamos al año pasado 240 millones, nos da en realidad una reflexión importante, ¿no? Porque de alguna manera crece el presupuesto, pero la pregunta es, en equivalencia, ¿crecemos en políticas públicas? ¿Crecemos con ejecuciones de políticas públicas fiables? ¿No tenemos cercanía desde la ciudadanía para poder conocer que estas políticas tienen un resultado independientemente del sector donde se ubique? Entonces, ese es un poco digamos, el análisis que podríamos tener en primer lugar al ver tantísimo presupuesto. Entonces, que se sigue incrementando. Entonces, sí es importante analizar que no necesariamente al incrementar el presupuesto vamos a tener políticas públicas no aterrizadas. La idea es que estas justamente lleven presupuesto, claro está, pero que sean sostenibles, ¿no? Y que tengan un resultado o el resultado esperado como tal. Muy bien, entonces en esta primera presentación, dejar esta primera reflexión, esta primera parte,
de cómo hemos ido creciendo presupuestalmente y su vinculación o posible vinculación con el diseño de las políticas públicas a nivel nacional. Bueno, también importante recordar cómo está distribuido nuestro presupuesto público, ¿no? Porque en definitiva, para implementar una política pública, a veces los que no estamos en la gestión o conocemos decimos, el Estado tiene mucho dinero, el Estado tiene mucho dinero para invertir, el Estado tiene mucho... Y en parte es cierto, pero también tiene limitaciones. Como todo, el presupuesto tiene, hay presupuesto seguramente en algunas partidas presupuestales, en algunas condiciones, pero también como todo, contamos con restricciones presupuestales también para ejecutar. Y vamos a ver a detalle, ¿no? Para un poco más allá del tecnicismo, de la definición, ¿no? De alguna manera de las fuentes de financiamiento, vamos a tener también algunos ejemplos que nos van a permitir saber cuál es el presupuesto que se tiene asignado y la relación con el tema de las políticas públicas. Muy bien, entonces, como primer punto en este caso tenemos en esta PPT el tema de una definición que es una definición del año 2024, en la cual señala que los recursos que financian el presupuesto del sector público, ¿no? Del año fiscal se estiman por fuentes de financiamiento por el monto de 240.806.216.645 soles. Conforme al siguiente detalle, tenemos recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. La pregunta es, ¿por qué es importante tener esta información para establecer una política pública? Pues es una pregunta también que al momento del espacio de las preguntas vamos a hacernos. ¿Por qué es importante tener una noción de cómo tenemos los recursos distribuidos, ¿no? Y con qué finalidad se pueden usar, ¿no? Y por qué de alguna manera se encuentran distribuidos y cuáles podrían ir a las políticas públicas que vayan a implementar, en este caso el Estado o los sectores, ¿no? Que se encuentren a cargo. Entonces vamos a dar algunas definiciones para poder un poco ir entrando a las fuentes de financiamiento que van a formar parte, como lo repito, de las políticas públicas que vamos a ir implementando. Entre ellos tenemos los recursos ordinarios, ¿no? Que estaba justamente en la primera parte de la fuente de financiamiento, los cuales representan los ingresos que el Estado percibe a través de impuestos, tarifas y otros ingresos corrientes. Entonces, de alguna manera, como lo vimos en la primera lámina, ¿no? Es el recurso que tiene mayor cantidad, ¿no? De presupuesto como tal, ¿no? Y como vemos, esta categoría o está categorizado, ¿no? Y forman parte de los ingresos que el Estado, ¿no? Tiene a través justamente de los impuestos, tarifas y otros ingresos, ¿no? Corrientes que podrían tener. Entonces, bajo esta premisa podríamos decir, bueno, entonces con ese incremento, ¿no? O con ese monto se puede también de alguna manera utilizar para alguna gestión en específico de las políticas públicas. Luego también en otra categorización tenemos a los recursos directamente recaudados, ¿no? Ok, gracias. Tenemos a los recursos directamente recaudados que están desglosados por rentas de propiedad, tasas, ventas de bienes, prestación de servicios y multas. Que esto también forma parte de una fuente de financiamiento que también lo hemos visto, ¿no? Que está en el segundo lugar después de los recursos ordinarios y que también forman parte de las fuentes de financiamiento que tenemos a cargo del Estado. Luego, saber, bueno, de qué tratan estos recursos directamente recaudados. En la primera categorización tenemos a las rentas de la propiedad, ¿no? Como tal, y entre los ejemplos tenemos los ingresos por alquileres o arrendamiento de bienes de propiedad del Estado, ¿no? Que también de alguna manera forma parte de esta fuente de financiamiento, ¿no? Ya categorizada y con un ejemplo en específico, ¿no? De qué trata justamente este recurso directamente recaudado. Otro importante son las tasas, que bueno, es un término que ya hemos también escuchado cuando hacemos alguna gestión, pagos por servicios públicos que presta la entidad, como permisos por construcción, licencias, entre otras, que creo que este es un término en realidad que conocemos un poco de nuestra perspectiva de ciudadano también, o también si trabajamos tal vez en alguna entidad, ¿no?
que tenga a cargo tasas, ¿no? O realice el cobro de tasas por alguna gestión en específico, es un concepto bastante conocido, pero básicamente estas tasas forman parte de los recursos directamente recaudados a cargo de la entidad. Luego también tenemos la venta de bienes, que también forma parte de este recurso directamente recaudado, que es el ingreso por la venta de bienes propiedad de la entidad pública, ¿no? Como tal. Entonces también forma parte de este concepto clave del recurso directamente recaudado. Luego también tenemos la prestación de los servicios, que son ingresos por la prestación de servicios públicos, como servicios de salud, educación, entre otros también, que forman parte también de esta categoría. Y luego tenemos el tema de la multa, que también es un concepto conocido, ¿no?, a nuestro cargo, que son ingresos por infracciones a la normativa vigente. Entonces, con esta primera parte, podríamos tener en cuenta de que el Estado o nuestro presupuesto, ¿no?, se encuentra categorizado y segmentado, ¿no?, como tal, y tiene un norte, un objetivo para ser utilizado. ¿De acuerdo? Es importante tener este concepto porque a veces, desde la mirada presupuestal o en conversaciones, nos dicen, bueno, pensamos de que el presupuesto es una bolsa gigante, ¿no? Y que puede tocarse la bolsa y que puede trasladarse dinero en cualquier momento, pero hay que tener en cuenta, como lo señalé al inicio de la exposición, que si bien hay prerrogativas para el presupuesto, también hay limitaciones para poder, ¿no?, justamente gastarlo. Y como hemos visto, los recursos, ¿no?, que justamente alimentan el presupuesto público del Estado vienen de diferentes formas, ¿no? Como ya lo hemos definido, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados a través de las rentas de propiedad, tasas, venta de bienes, prestación de servicios y multas, ¿no? Porque justamente con estas definiciones vamos a poder un poco ver si realmente también estos recursos podrían ser de alguna manera usados para alguna finalidad pública. Muy bien. Luego tenemos también un recurso que es denominado el recurso por operaciones oficiales de crédito, ¿no?, que también forma parte de la categorización de las fuentes de financiamiento del presupuesto público, que está señalado en la ley de presupuesto del 24, el cual es definido como aquellos fondos obtenidos por el Estado a través de préstamos y créditos, tanto de instituciones y organismos internacionales como de gobiernos extranjeros, ¿no? Esto incluye las asignaciones de línea de crédito, ¿no? En este caso también es una fuente de financiamiento que se tiene en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las características justamente de estos recursos por operaciones y oficiales de crédito, ¿no?, que también es un concepto en realidad de la ley de presupuesto, que viene en origen en deuda, provienen de la contratación de una deuda pública, tanto interna como externa, tienen un destino específico, aunque pueden financiar gasto corriente en situaciones específicas, su uso principal es para proyectos de inversión y también son de carácter reembolsable. A diferencia de las donaciones, estos recursos implican la obligación de devolver el principal y pagar los intereses correspondientes según los términos del préstamo, ¿no? Entonces, eso también forma parte de estas fuentes de financiamiento. Y entre los ejemplos que podríamos mencionar en este tipo de categoría de fuente de financiamiento es los préstamos de organismos multilaterales, ¿no? Por ejemplo, que se encuentran relacionados a organismos como el BID, como el Banco Mundial, como la Corporación Andina de Fomento, ¿no?, en la cual tiene un objetivo de financiar proyectos de infraestructura, ¿no?, vial, energética y social. Un ejemplo que podría darse de un recurso por operaciones oficiales de crédito es un préstamo del BID para la construcción de una nueva carretera, ¿no?, o para la implementación de un programa de agua y saneamiento. Como vemos, en este tipo de recursos tiene una finalidad muchas veces de carácter social también, ¿no?, que tiene una finalidad social como tal, ¿no?, y que son financiados por organismos multilaterales, ¿no?, que también en su objeto, ¿no?, de creación o en su objeto de intervención tienen esta finalidad importante. Luego también tenemos en los recursos por operaciones la emisión de bonos soberanos, que es la venta de títulos de deuda pública en los mercados financieros internacionales o locales, ¿no? En este caso es la emisión de bonos en dólares o soles con un plazo determinado y una tasa de interés a los fondos obtenidos, y se utilizan para financiar proyectos también de inversión pública, ¿no?, que también es una categorización de los recursos operacionales, recursos por operaciones oficiales de crédito.
Un ejemplo, justamente, otro es los créditos bilaterales, que también forman parte de esta categorización, que son los préstamos otorgados por gobiernos de otros países para financiar proyectos específicos o para apoyo presupuestario, ¿no? Por ejemplo, podría ser un crédito del gobierno japonés para la construcción de un puente o la adquisición de equipos médicos, ¿no? Entonces también tiene una finalidad, como lo hemos visto, social, educativa, ¿no? Y que son créditos que finalmente tiene de alguna manera el Estado, ¿no? Solicita para poder justamente contar con resolver alguna situación, ¿no? Que se tenga a cargo, por ejemplo, como el ejemplo de alguna adquisición de algún equipo médico o relacionado a la construcción de un puente o vía, ¿no? Otro concepto también importante es el de las donaciones y la transferencia, ¿no? Que también, como vimos en el desarrollo de las fuentes de financiamiento, se encuentran las transferencias no reembolsables, ya sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley proveniente de otras unidades gubernamentales. Un ejemplo de las donaciones y transferencias corrientes que también podemos aterrizar es las donaciones de alimentos, las donaciones de medicinas, el apoyo financiero a programas sociales y la donación de materiales educativos, ¿no? Porque si bien es cierto, también, si bien es cierto, no es como el recurso ordinario, como la RDR, que de alguna manera ya se encontraba definido, ¿no? Que es el ingreso, ¿no? Justamente de los contribuyentes, de la ciudadanía. En este caso específico, también se pueden recibir presupuesto o donaciones respecto un poco a estas situaciones, donaciones corrientes, que pueden ser, por ejemplo, en donaciones de alimentos, un gobierno extranjero puede donar toneladas de arroz y conservas para familias afectadas por una inundación, ¿no? Forma parte también y de una fuente de financiamiento de la ley de presupuesto, donación de medicinas, una organización internacional de salud dona vacunas y antibióticos a un centro de salud en una zona rural, también forma parte de la categoría de donaciones corrientes. También el apoyo financiero a programas sociales. A la fecha nosotros tenemos 5 programas sociales a nivel del MIDIS, ¿no? Entre ellos está Juntos, Contigo, Pensión 65, entre otros, y también de alguna manera, ¿no? Existe también un apoyo financiero, por ejemplo, que podría ser una empresa privada, dona fondos para un comedor infantil, ¿no? Si fuera el COR, por ejemplo, un comedor infantil, si fuera una cuna, si fuera alimentos, entre otros. Luego, la donación de materiales educativos, una ONG entrega útiles escolares y libros a una escuela de bajos recursos, ¿no? Entonces, en este segmento o en esta definición de donaciones corrientes, si bien es cierto, tiene un core social, ¿no? Porque de alguna manera en los ejemplos que hemos dado se entiende así, pero no deja de ser una fuente de financiamiento, ¿no? Aperturada, ¿no? Para el Estado como tal, ¿no? Porque finalmente es de beneficio para el Estado, ¿no? Y para digamos, la política pública. Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de un apoyo financiero a un programa social. Entonces, supongamos que yo, como lo señalé, tienes varios programas sociales a cargo y finalmente te encuentras con una empresa que quiere realizar una donación como tal porque verifica que tienes una estructura, que tienes un programa, que tienes un público objetivo, que tienes personal que está trabajando y también que tienes resultados, ¿no? Porque un programa social, ¿no? En nuestro caso, en Perú, pues tenemos programas que están más de 5 o 7 años en vigencia, ¿no? Muy al margen de su temporalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de hacer una donación, ¿no? O hacer estos contactos para realizarlos, de alguna manera se tiene ya digamos, un equipo instalado para poder recibirlo y justamente poder generar la evidencia del resultado de esta intervención, ¿no? A través de las donaciones como tal. Bien, también otro ejemplo que tenemos, o forma parte también de el concepto clave del presupuesto, son las transferencias corrientes, ¿no? Que también forma parte, que en el ejemplo de la estructura de la ley de presupuesto, donaciones y transferencias corrientes, podemos hablar de las remesas familiares, las pensiones, las transferencias a gobiernos locales y las transferencias condicionadas como tal. En este caso, por ejemplo, las remesas familiares, vamos a hacer un ejemplo,
Un peruano que trabaja en el extranjero envía dinero a su familia en Perú para cubrir sus gastos de alimentación, vivienda y educación. Por ejemplo, eso es algo muy común, ¿no? Tenemos familiares o tenemos personas que están domiciliadas fuera del país como tal y bueno, envían remesas, ¿no? Para justamente generar una manutención o a través o una manutención también, ¿no? Si hubieran hijos de por medio y esto también forma parte, ¿no? De la definición de transferencias corrientes. Luego, el tema de las pensiones, el Estado peruano transfiere fondos a la ONP, la Oficina de Normalización Provisional, para el pago de pensiones a jubilados, ¿no? Eso también ya conocemos que la ONP ya hace algunos años cuenta con una independencia, se ha ido transfiriendo también recursos hace un tiempo las entidades tenían a cargo los pensionistas, pero ya a lo largo de todas las gestiones que se han realizado intergobierno, ya la ONP tiene, ¿no?, toda la gestión de los pensionistas como tal, ¿no? Entonces ya también un ejemplo de una transferencia corriente es el traslado de presupuesto, ¿no?, o la asignación de presupuesto del Estado a la Oficina de Normalización Provisional para el pago de los pensionistas. Otro ejemplo importante también son la transferencia a gobiernos locales. El gobierno central asigna recursos a los municipios a través del Fondo de Compensación Municipal para financiar gastos operativos como limpieza de parques, ¿no?, limpieza pública o mantenimiento de parques. Bueno, tener también importante que en el caso de la relación del Estado con las municipalidades, si bien existe una ley de municipalidades, de gobiernos regionales, ¿no?, de alguna manera y también generan sus propios recursos, tener en cuenta que no son suficientes para poder un poco albergar la necesidad de gasto que tienen, en este caso, las municipalidades como tal. Entonces, por esta razón, el Estado participa a través de la transferencia corriente para realizar, ¿no?, el pago, ¿no?, o pueden realizar el pago de limpieza pública o mantenimiento de parques. Luego también otro ejemplo que podemos hablar son las transferencias condicionadas, que también forman parte de las transferencias corrientes. En un ejemplo, el programa Juntos realiza transferencias monetarias a familias en situación de pobreza extrema a cambio de que cumplan ciertos requisitos como llevar a sus hijos a controles de salud y a la escuela, ¿no? Como lo señalaba, el programa Juntos forma parte del Ministerio de Inclusión Social, es un programa social y justamente también hay una transferencia de dinero que se realiza a beneficiarios, que en este caso son personas o familias en situación de pobreza extrema, ¿no?, que cumplan ciertos requisitos. Entonces, bajo esta primera mirada, podríamos definir que las transferencias corrientes podrían delimitarse en remesas familiares, pensiones, transferencias a gobiernos locales y transferencias condicionadas como tal. Luego también otra definición que se encuentra en la tipología de fuentes de financiamiento de la ley de presupuesto es la de recursos determinados como tal, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Son una de las fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público. Se caracteriza por estar afecto a un destino específico por mandato legal y esto significa que los fondos recaudados bajo esta fuente no pueden ser utilizados libremente, ¿no? Eso en realidad a veces puede sonar contradictorio y es un poco lo que señalaba al inicio de la capacitación, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de presupuesto público, ¿no?, tenemos en mirada de que es una gran bolsa de dinero y que ese dinero se empieza a repartir, ¿no?, de manera tal vez antojadiza, muchas veces lo podemos ver así, pero sin embargo, como hemos estado viendo, tenemos fuentes de financiamiento delimitadas y también, ¿no?, de ingresos que también se encuentran definidos. Sin embargo, en el caso del recurso determinado, como vamos a ver en el ejemplo que sigue, vamos a ver un poco que existen partidas de dinero o dinero que solamente son considerados para ciertas condiciones y no pueden ser justamente dispuestos para otros fines o objetivos, ¿no?, que no sean los asignados por norma legal. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el canon minero, y tenemos las regalías hidrocarburíferas. En el caso del canon minero, tenemos que las empresas mineras pagan un porcentaje de sus ganancias a los gobiernos regionales y locales donde operan, ¿no? Y estos fondos deben ser invertidos en proyectos de inversión de la zona, ¿no? Muchas veces cuando hemos estado o se conversa o se ventila en prensa
etcétera, dicen, bueno, pero nosotros como Perú tenemos el canon minero, tenemos canon en el puerto del Callao. ¿Cuánto dinero es eso? Pero recordar que no deja de ser un recurso determinado y que tiene una limitación, tiene una condición para existir, ¿no? Porque tener en cuenta también, ¿no?, que esas empresas mineras, que como sabemos en la mayoría, pues deberían ser legales, no facturan, ¿no?, y tienen un alto resultado, ¿no?, de utilidades y de ganancias. Sin embargo, la finalidad para utilizar ese recurso determinado es justamente para ser invertidos dentro del desarrollo de la zona. Por eso, muchas veces las ciudades que tienen cerca minas, ¿no?, están afectadas a veces por otras condiciones sociales, condiciones de violencia, ¿no?, justamente a raíz de estas utilidades o recursos que tiene la región para su inversión inmediata. Luego también tenemos que las empresas que explotan petróleo y gas natural también pagan regalías y también se transfieren a los gobiernos regionales donde se realiza la extracción, ¿no?, justamente también para el desarrollo propio de la comunidad. Entonces, esto siempre ha sido un punto de debate cuando se ven a nivel de congresistas o a nivel de personas que opinan sobre esta temática, en la cual señala de que si bien existen recursos en muchas ciudades, porque muchas ciudades justamente por su geografía, por su desarrollo como ciudad, pues cuentan con muchas más ganancias que otras que no tienen justamente esa naturaleza. Entonces, sin embargo, tener en cuenta que este recurso determinado tiene una limitación y objetivo para ser usado o dispuesto. Luego también tenemos otro recurso determinado que se encuentra relacionado a los impuestos municipales, ¿no? Que eso es algo que sí conocemos muy de cerca, ¿no? Los que estamos un poco en la gestión de ciudadanos, tenemos que pagar un impuesto predial, un impuesto al alcabala y un impuesto al patrimonio vehicular, ¿no?, cuando también realizamos una compra-venta de por medio. Entonces, en este caso también forman parte de un recurso determinado como tal. Entonces, un impuesto municipal, valga la definición para hacer poder nuevamente comentarla, son los tributos recaudados directamente por los gobiernos locales y que deben ser utilizados para financiar sus actividades y proyectos dentro de su jurisdicción. No podemos también dejar de lado que muchas veces hay municipalidades, y lo vemos muy cerca en Lima metropolitana, ¿no?, en donde tenemos distritos que justamente a raíz de sus impuestos municipales, no pueden realizar la contratación de alguna manera de serenazgo, tienen pues un nivel, ¿no?, de ejecución presupuestal alto, ¿no?, porque justamente digamos, los vecinos o los ciudadanos que residen en dicha municipalidad pues realizan el pago muy seguramente de estos impuestos y hacen pues que el gobierno, la municipalidad pueda contar con recursos para disponer. Sin embargo, también existen otras municipalidades que no recaudan, ¿no?, los impuestos o no se realizan los pagos a cargo de los vecinos y ciudadanos, y muchas veces estas municipalidades no cuentan con los recursos para poder hacer pagos mínimos, ¿no?, tales como es su personal que se encuentra laborando en la municipalidad u otros gastos operativos que podría tener a cargo, ¿no? Por esa razón, este recurso determinado señala que es para financiar sus actividades y proyectos dentro de su jurisdicción, ¿no? Entre ellos sus proyectos, por ejemplo, tal vez tener algún espacio, no sé, pues jardines, parques, entre otras inversiones, pero como lo señalo, mucho va a depender, ¿no?, de los ingresos que pueda recibir en este caso el municipio, ¿no?, de parte de los vecinos o ciudadanos que residen en dicho distrito. Entonces, entre los ejemplos que podemos mencionar en un recurso determinado están el impuesto predial, el impuesto de alcabala y el impuesto al patrimonio vehicular. Entonces ahí, en el caso del impuesto predial, grava la propiedad de los predios, el impuesto de alcabala, la transferencia de propiedad de bienes, y el patrimonio grava la propiedad de los vehículos. Y estos justamente también forman parte de los recursos determinados, ¿no?, o señalados en la tipología
de fuentes de financiamiento de la ley de presupuesto. Muy bien, también otro recurso determinado que es muy común y que lo vemos también muy seguramente en nuestra dinámica de vida son las contribuciones a fondos, ¿no? Aportes obligatorios que son con las contribuciones al seguro social, ¿no? En salud, los empleadores y trabajadores realizan aportes obligatorios para financiar las prestaciones de salud y estos fondos están destinados a una atención médica. Luego, los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, SNP, y al Sistema Privado de Pensiones, SPP. Los trabajadores realizan aportes obligatorios para financiar sus futuras pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia, entre otros. Entonces, ¿qué nos quiere decir este concepto determinado? ¿No? Que si bien hay ingresos, que si bien hay presupuesto tal vez en muchos lados, también existen recursos o existen limitaciones. Por ejemplo, nosotros no podemos disponer de un aporte de un Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? De una persona que trabaja, se le descuenta de una planilla, ya sea planilla del Estado, sea planilla privada, no podemos disponer de ese recurso porque tiene una finalidad que es para financiar futuras situaciones, ¿no? De pensión, perdón, del sistema previsional. Y en el caso del seguro social, muy al margen de que nosotros, los ciudadanos, tal vez no nos encontremos, ¿no? Tan contentos con el trabajo que realice salud, pero sin embargo, si es una contribución, ¿no? Que está destinado íntegramente para la atención médica de los ciudadanos o trabajadores. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a hacer un repaso un poco para poder ya entrar a otra temática importante en materia de la presente sesión, en donde vamos a tener en consideración de que para poder iniciar con el diseño de una política pública, debemos dejar de lado el concepto que señalé al inicio, de que el Estado tiene presupuesto, tiene planes, pero como hemos visto, existen, ¿no? Delimitaciones de por medio, que ya le hemos señalado, y que tienen finalidades, entonces, y que están conectadas con todo lo que se tiene planeado a cargo. Perdón. Entonces, desde la lectura de lo dispuesto en la ley de presupuesto, podemos encontrar de que para el diseño de una posible política pública debo interiorizar y entender que el presupuesto público se encuentra debidamente definido y tiene finalidades como tal. ¿De acuerdo? Entre ellos hemos visto los recursos ordinarios, los directamente recaudados, las operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias y los recursos determinados. Y hemos visto que el primero estaba relacionado a los ingresos que el Estado percibe a través de los impuestos, tarifas y otros ingresos corrientes. Tenemos los recursos directamente recaudados que están relacionados a la renta de la propiedad, las tasas, las ventas de bienes, la prestación de servicios y las multas. Luego también hemos hecho ejemplos de cuáles son asociadas a estas definiciones. En el caso de la renta de propiedad, los ingresos por alquileres o arrendamientos de bienes propiedad del Estado. En el caso de las tasas, el pago por servicios públicos que presta la entidad pública, como permisos de construcción, licencias de funcionamiento, etc. La venta de bienes, ingresos por la venta de bienes propiedad de la entidad pública. Ingresos por la prestación de servicios públicos, en el caso de la prestación de servicios, de salud, de educación, entre otros. La multa, ingresos por infracciones a la normativa vigente. Luego también mencionamos la definición de los recursos por operaciones oficiales de crédito, que son aquellos fondos por el Estado a través de préstamos o créditos, tanto de instituciones y organismos internacionales como de gobiernos extranjeros. Tenemos entre las características, también lo mencionamos, operaciones de oficiales de crédito, que son origen en deuda, destino específico
y reembolsables, ¿no? Que son estas características que tienen los recursos para operaciones de crédito, y entre los ejemplos son préstamos de organismos multilaterales, ¿no? Que están relacionados justamente al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Andina de Fomento, y un ejemplo que podríamos tocar de un préstamo de organismo multilateral es un préstamo del BID para la construcción de una nueva carretera o para la implementación de un programa de agua o saneamiento, ¿no? De corresponder. Luego también hablamos de la emisión de bonos soberanos, que señala que el Estado peruano emite bonos en dólares o soles con un plazo determinado y a una tasa de interés, ¿no? Para financiar proyectos de inversión pública. Luego también tocamos el tema de los créditos bilaterales, préstamos otorgados por gobiernos de otros países para financiar proyectos, ¿no? Tales como, por ejemplo, un crédito que pueda dar un gobierno japonés para la construcción de un puente o adquirir equipos médicos como tal. Luego también tocamos las donaciones y transferencias, que señalábamos que eran las transferencias no reembolsables, ya sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley, ¿no? Entre ellas hacíamos el ejemplo de donaciones, transferencias y donaciones corrientes, las cuales estaban relacionadas, por ejemplo, ejemplos como donaciones de alimentos, donaciones de medicinas, apoyo financiero a programas sociales y donación de materiales educativos, ¿no? Que también forma parte de esta fuente de financiamiento establecida en la ley de presupuesto. También hablamos de las transferencias corrientes, que forman parte también de esos conceptos claves. Hablamos de las remesas familiares, es cuando una persona realiza, ¿no? Envía dinero a su familia en el Perú. Pensiones, cuando el Estado transfiere dinero a la Oficina de Normalización Provisional UNP para justamente realizar el pago de pensiones. Transferencia a gobiernos locales, que se realiza justamente para la limpieza pública, ¿no? O mantenimiento de parques, y la transferencia condicionada, que este fue un ejemplo que tocamos del programa Juntos, ¿no? En este caso del MIDIS, ¿no? Los cuales se realizan transferencias monetarias a familias de extrema pobreza, ¿no? Que siempre y cuando cumplan requisitos, en este caso como llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? Y los controles de salud como tal. Luego también hablamos de los recursos determinados, ¿no? Que de alguna manera eran fuentes de financiamiento, pero que solamente no pueden ser afectados, ¿no? Y tienen un destino específico, ¿no? No pueden ser utilizados libremente como tal. En esto vimos el canon minero y las regalías hidrocarburíferas, en la cual señalábamos de que las empresas, ¿no? Que se encontraban instaladas en cierto territorio, por ejemplo, en el caso de las minas, en el caso de que explotan petróleo y gas, solamente esas regalías o presupuesto iban justamente para financiar proyectos, ¿no? De la zona en donde se encontraban. Entonces también hay una limitación, ¿no? Porque como lo señalé, a veces hay un concepto que podemos decir, ¿por qué no se transfiere dinero a otros sitios? Porque existe un recurso determinado como tal. Luego también tocamos el tema de los impuestos municipales, el impuesto predial, el impuesto de alcabala y el impuesto de patrimonio vehicular, ¿no? Que también forma parte, ¿no? De recursos determinados, porque son utilizados para financiar sus actividades, en este caso en específico las municipalidades como tal. Hacíamos también la comparación, ¿no? De que hay municipalidades que tienen una ejecución excelente, los ciudadanos realizan los pagos con normalidad y pueden justamente autofinanciarse o financiarse con normalidad. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales no existen, ¿no? Esas condiciones, y justamente cuentan pues con un déficit de presupuesto para poder hacer pagos propios de sus actividades. Luego tenemos también un recurso determinado que se encuentra relacionado a las contribuciones, ¿no? Que es la contribución al Seguro Social de Salud y al sistema de pensiones o al sistema privado de pensiones como tal, ¿no? Que también forma parte, ¿no? De un recurso determinado. En el caso de salud, estos fondos están destinados para la atención médica, y en el caso del Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones es para financiar
futuras pensiones de jubilación, invalidez o sobrevivencia, ¿no?, de los aportantes. Muy bien, entonces vamos a concluir esta primera parte. Espero que haya quedado claro las definiciones que forman parte, ¿no?, de las fuentes de financiamiento. Sé que es un tema técnico muchas veces, pero bueno, hemos tratado de que haya ejemplos para poder saber, ¿no?, ejemplos un poco en cotidiano, para conocer que realmente hay algunos ingresos, ¿no? Cuáles son los ingresos y cuáles de alguna manera pueden ser considerados, ¿no?, para la implementación tal vez de una política pública, o cuáles no, como tal. Muy bien. Entonces, después de esta explicación, ¿qué se nos vendría como primera pregunta? ¿Por qué es importante que nosotros podamos conocer el tema presupuestal? Porque es importante que sepamos cómo se destina el presupuesto, ¿no?, a nivel público, ¿no? De alguna vez nos tenemos que hacer esa pregunta, porque finalmente, al conocer el presupuesto, como lo señalé al inicio, vamos a poder ahondar en poder implementar posibles situaciones de implementación de políticas públicas, ¿no? Ver qué está afectando también, o qué es sumamente necesario para poder generar el diseño de una política pública que pueda ser sostenible y ejecutada como tal. Muy bien, en esta lámina podemos ver la ejecución presupuestal de inversiones al año 2023, ¿no?, a manera de ejemplo, en la cual en el gobierno nacional tuvimos un avance del 90.4%, en el caso de los gobiernos locales 62.8%, y los gobiernos regionales en un 78.6%, ¿no? Entonces esto nos deja un aprendizaje de alguna manera, porque los porcentajes de alguna manera no han llegado al nivel deseado, ¿no? Pero sin embargo forma parte de un análisis para estar en la verificación de que el presupuesto que tienen a cargo estas tres, los tres niveles de gobierno, no podamos contar justamente con el nivel de avance, y que se procure justamente que la ejecución y el avance sea al mayor nivel, ¿no?, para poder justamente invertir adecuadamente. Muy bien. Entonces vamos a tocar un siguiente tema. Vamos a salir un poquito del plano presupuestal, de la ley de presupuesto, de estos análisis de ejecución presupuestal, y vamos a entrar a un tema también importante que forma parte del diseño de nuestra política pública como tal, ¿no? Entre ellos es conocer de qué se trata el sistema político. Hemos tocado en algunas otras oportunidades también, ¿no?, el tema del Estado peruano, el tema de los poderes, ¿no?, que también vamos a tocarlos el día de hoy, ¿no?, y las funciones que tienen cada uno de ellos. Bien, para iniciar entonces podríamos definir que el sistema político es un conjunto, o es el conjunto estructurado de órganos, aparatos, mecanismos, organizaciones, normas de proceder y reglas que tienen en el aparato estatal su eslabón principal, a través de todas las cuales se adoptan las decisiones políticas, ¿no? Tener en cuenta que ahora vamos a ver el concepto. Cuando hablamos de política pública, lo dije al inicio, habíamos considerado, decíamos, bueno, puede ser un lineamiento, una pauta, o puede ser en ejercicio, en puridad, el ejercicio de la política como tal, ¿no? Entonces, en esta primera definición, estamos un poco teniendo en cuenta de que es un sistema, es un conjunto estructurado, que de alguna manera se va a poder un poco adoptar las decisiones, ¿no?, a cargo un poco del Estado como tal. Entonces, en esta diapositiva podemos revisar que tenemos fines del Estado, el cual es el bien común. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. El bienestar general, la seguridad integral, el interior, el exterior, la política nacional y la política exterior y de defensa, ¿no?, que finalmente son componentes importantes de los fines del Estado como tal, ¿no? Entonces, en esta gráfica podemos ver
que entre los componentes que intervienen, muy aparte del bien común, que es en realidad el primer hito, ¿no? Es la búsqueda del bienestar general y la seguridad integral, ¿no? Y también la segmentación de justamente el tema de la política interior y exterior como tal y la política nacional que se implementa, ¿no? En el gobierno. Entonces, bajo esta mirada podemos repasar, ¿no? O retomar lo que habíamos señalado tal vez en otros espacios, que era la separación de poderes como tal, ¿no? Como sabemos, en el Estado tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? En este caso, desarrollan los tres diferentes funciones, ¿no? Para poder moderar las actividades del Estado y están diferenciados para evitar una concentración de poder, ¿no? Y esto, bueno, tiene también un alcance doctrinario, ¿no? Recordar, ¿no? Que los poderes no pueden estar, pues, juntos, ¿no? Tiene que haber una delimitación, tiene que haber controles entre sí también para poder evitar justamente el ejercicio arbitrario del derecho si se hubiera. Entonces, a nivel de esta lámina podríamos definir que el gobierno nacional se encuentra compuesto por el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los órganos autónomos, ¿no? En esta lámina podemos ver, ¿no? Que el poder legislativo tiene un control político, el de legislación y de representación. Y en el caso del Poder Ejecutivo, la gestión de las empresas del Estado, la administración de los servicios, el Poder Judicial, la administración de justicia y los órganos autónomos, labor sectorial específica. En esta primera parte, cuando hablamos del Poder Legislativo como tal, estamos hablando de nuestro Congreso de la República. Muy bien, y en este caso genera representación porque son elegidos por voluntad popular, ¿no? Por el periodo, ¿no? Que justamente establece, ¿no? La elección. Tienen un poder de legislación también, porque recordar que el Congreso tiene facultades legislativas y también tienen un control político también, ¿no? Cuando existe consenso o existe consenso entre bancadas, ¿no? También puede realizarse, ¿no? Ciertas acciones, ¿no? Que pueden llevar justamente a establecer políticas, ¿no? O lineamientos a favor del país también, o en muchos casos no. En el caso del Poder Ejecutivo, cuya personería se encuentra a cargo de la Presidencia de la República o Presidenta de la República, y se encuentra a cargo de la administración de los servicios públicos y la gestión de las empresas del Estado, ¿no? Su rol justamente es, ¿no? de dirigir, como lo dice su nombre, el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, que es la administración de justicia, ¿no? En donde justamente los justiciables o los ciudadanos, ¿no? Acuden para hacer justamente a través, ¿no? De los dictámenes, de las resoluciones, poder resolver sus conflictos, ¿no? Y tener un resultado justo, ¿no? A través del Poder Judicial y los que pertenezcan a ellos. Y finalmente los organismos autónomos, los cuales tienen labores específicas sectoriales. Bien, entonces en esta primera parte nos haríamos la pregunta, ¿por qué debemos conocer esta lámina de los gobiernos nacionales? ¿Qué tiene que ver con nuestro diseño de políticas públicas, ¿no? Porque definitivamente ellos forman parte también y son actores claves para el desarrollo de las políticas públicas. Pero hay un actor mucho más clave que son la ciudadanía, ¿no? Que vamos a ver más adelante al momento del ejercicio y la implementación de una política pública. Es un poco también que toda esta información, toda esta necesidad de una política pública va a ir enmarcada justamente con la información que puede otorgar, en este caso, la ciudadanía, ¿no? O los grupos interesados. Bien, entonces, en esta lámina tenemos, ¿no? Sistemas administrativos, tenemos la sociedad civil, tenemos
la administración pública y el Estado peruano, ¿no? Como lo habíamos mencionado, teníamos en una lámina hace un momento el tema del presupuesto del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, los cuales, por ejemplo, estaban medidos en un tema de una ejecución presupuestal a nivel de inversiones, ¿no? En el año 2023, ¿no? Y que de alguna manera trastoca la definición de territorio, nación y población, ¿no? La cual se relaciona con todos los sistemas administrativos que ya los hemos visto en algunos otros espacios, que son, por ejemplo, los sistemas de gestión de recursos humanos, el sistema de tesorería, ¿no? Que hace que el Estado pueda funcionar, ¿no? O lo hace funcional, ¿no? Al momento de desarrollar todas sus actividades como tal. Bien, y la sociedad civil también forma parte de esta relación territorio, nación y población. Bueno, también tenemos a cargo el tema de el gobierno nacional, que como lo habíamos señalado, es ejercido por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son sus competencias exclusivas? Nos dice la norma. Diseño de políticas nacionales y sectoriales. Defensa, seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Relaciones exteriores. Orden interno. Justicia. Moneda, banca y seguros. Tributación y endeudamiento público nacional. Régimen de comercio y aranceles. Regulación y gestión de la marina mercante y la aviación comercial. Regulación de los servicios públicos de su responsabilidad y regulación y gestión de la infraestructura pública de carácter y alcance nacional. Entonces, en esta primera definición ya estamos entrando un poco a conocer cuáles son las competencias exclusivas, en específico de nuestro Poder Ejecutivo, el diseño de políticas nacionales, ¿no? Y sectoriales, entre otras que también tienen prerrogativas nuestro Ejecutivo. Entonces, una vez definida esta competencia, ¿no? Podemos definir que el Poder Ejecutivo ejerce las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir las leyes, mantener la prestación de los servicios públicos y ejercer su capacidad normativa. El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación, y al presidente le corresponde la conducción del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es un tema que ya hemos repasado con anterioridad en algunos otros espacios. También importante contar con la definición de los ministerios. ¿Quiénes son los ministerios, no? Como tal, son organismos centrales del Poder Ejecutivo con personería de derecho público interno a cargo de los ministros de Estado que conducen la gestión de los asuntos públicos de su competencia de conformidad con la política general del gobierno central. Los ministerios tienen funciones normativas, reguladoras, fiscalizadoras y de ejecución, ¿no? Que también forman parte, ¿no?, de los organismos centrales del Poder Ejecutivo, ¿no? Por eso justamente siempre en la mirada, a veces cuando hay cambios de ministros, siempre vamos a enfocar que está asociado al Poder Ejecutivo como tal. Muy bien. Tenemos a nivel de los ministerios, ¿no?, el tema de la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, y los ministerios que tenemos a la fecha: Agricultura, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Interior, Justicia, Producción, Desarrollo de la Mujer, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transporte y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Desarrollo e Inclusión Social, Cultura y Medio Ambiente, ¿no?, que forman parte también un poco de este organigrama, ¿no?, de los ministerios. ¿Quiénes son los ministros? ¿No? ¿Quiénes son los ministros? Son los que formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan y supervisan las políticas sectoriales a su cargo y asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general
del gobierno nacional. Entonces, como hemos visto anteriormente, vamos a regresar a la anterior. Aquí. Entonces, podríamos decir que un ministerio podría implementar o sugerir una política pública de su sector. Entonces estaríamos ante la política pública, ¿no?, de condición sectorial, ¿no? Porque es un sector el que va a tocar y que obviamente se va a adherir a la política no pública, en este caso del Poder Ejecutivo o de condición nacional. ¿De acuerdo? Entonces es importante ello. Vamos entrando un poco a las competencias de los ministerios que dependen del Poder Ejecutivo y que pueden ejercer políticas públicas bajo su propia prerrogativa o sectorización. Muy bien. Y, como bien señala la definición, en el marco de la política general del gobierno nacional como tal. Bien, entonces, podríamos concluir de esta primera definición de las competencias exclusivas que cuenta el Poder Ejecutivo como tal, que entre una de sus prerrogativas o competencias, como se dice en la diapositiva, es la de diseñar políticas nacionales y sectoriales también, ¿no? Tener en cuenta también que al ser el máximo nivel, ¿no?, también podrá generar justamente la implementación de políticas en coordinación con su sector, con sus sectores o ministerios como tal. Y en el caso de los ministerios, ¿no?, también podrán ejercer, ¿no?, el diseño de las políticas públicas, ¿no?, alineados justamente a la competencia exclusiva, ¿no?, de parte de la política nacional del Poder Ejecutivo. Muy bien. Tener en cuenta que un ministro tiene también una apreciación personalísima, tiene una responsabilidad en específico de dirigir y también es sujeto, ¿no?, a ser observado, a ser cuestionado, como ya lo hemos visto un poco en el desarrollo, no de cambios de ministros, ¿no? Y que de alguna manera cuando se tramita, por ejemplo, una acción de interpelación, ¿no?, o una acción de censura, ¿qué es lo que primero pueden decir los congresistas? No es que pueden aducir una situación subjetiva, sino también buscan los resultados, revisan las políticas públicas que podrían haber dado en ese sector, si es que es un ministro que ha estado, por ejemplo, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Y cuando escuchamos un poco el discurso, tal vez en una interpelación, por ejemplo, se señala, bueno, se implementó esta política, pero en la fecha, desde que usted está, no se ha implementado o no se ha ejecutado, ¿no? Que es una afirmación que muchas veces se da de alguna manera en el desarrollo de debates, de situaciones, pero de alguna manera, abstrayendo a la materia de la exposición, sí de alguna manera el ministro inviste una autoridad, pero también es responsable de que se implemente una política o ejecute una política, ¿no?, tiene que conllevar a contar con resultados, ¿no?, de cara a la ciudadanía como tal. Muy bien. Otro punto importante también tenemos el de el Poder Judicial, que es un poder también importante que forma parte de una política pública. En este caso, a manera de repaso, este poder tiene la potestad de administrar justicia y se ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución. En este caso está integrado por los órganos jurisdiccionales, Corte Suprema, Cortes Superiores, ¿no? Y de alguna manera es como lo señalaba, en que los justiciables, ¿no?, acuden a este Poder Judicial para, valga la redundancia, obtener justicia o resultados, ¿no?, de una controversia, ¿no?, que estuviese a su cargo. También importante que habíamos visto al inicio que teníamos, recuerda, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y teníamos también a los organismos autónomos, ¿no? Bueno, en la foto vemos a un excontralor, ¿no?, Nelson Chac,
quien ya no se encuentra en ejercicio del cargo, pero que era el Contralor General de la Contraloría de la República, ¿no? Entonces, en este caso, valga el ejemplo, asociada a la foto, que son entidades que desarrollan funciones especializadas del Estado, son personas jurídicas de derecho creadas por la Constitución. Entonces, en esta segmentación también recordar que se cuenta con organismos autónomos, ¿no? Que tienen una personería jurídica específica, ¿no? Y también establecidas y creadas en la Constitución. Muy bien. Entre los organismos autónomos que podemos mencionar a la fecha tenemos a Tribunal de Garantías Constitucionales, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Bancas y Seguros, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo y las universidades. Muy bien, entonces, estos organismos autónomos que, como lo señalábamos, están regulados a través de nuestra Constitución política, ¿no? Tienen roles y funciones en específico y forman parte también de un posible diseño de políticas públicas. Dado que estamos en un año preelectoral, recordar que el sistema electoral está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, un órgano, ¿no?, de sistema del control es la Contraloría General de la República, ¿no? Que si bien es cierto, es un organismo que se encuentra definido, también se encuentra instalado en todas las dependencias, entidades públicas, justamente para poder ejercer el control, ¿no?, del actuar de las entidades públicas, independientemente del nivel de gobierno en donde se encuentre. Luego también Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Muy bien, entonces en esta primera parte hemos tenido a bien explicar que tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y organismos autónomos. Y de alguna manera también cuentan, en este caso, para establecer políticas públicas de por medio, ¿no? Vamos a seguir con otra definición también importante, que es el gobierno regional, ¿no?, que también lo hemos mencionado, ¿no?, al momento de hacer un poco la explicación de la ejecución presupuestal como tal. ¿Quién es el gobierno regional o qué es el gobierno regional como tal? Emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Es ejercido por el órgano ejecutivo de la región de acuerdo con las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución, ¿no? Entonces también forma parte, ¿no?, estos gobiernos regionales, ¿no?, y cuentan con una autonomía como tal, ¿no?, para desarrollar sus actuaciones. También tenemos al gobierno local, ¿no?, que son las municipalidades, que lo hemos visto cuando vimos los recursos determinados, ¿no?, cuando hablábamos de la limpieza pública, cuando hablábamos de la asignación de presupuesto. El gobierno local es una entidad básica de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, ¿no? Gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ¿no?, que también forma parte, ¿no?, de este importante esquema, ¿no?, de nuestros poderes también que tenemos a cargo. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a culminar un poco con las definiciones de la administración, los poderes. Ya estamos entrando un poco al tema de las políticas públicas,
a quienes son los ministros, ¿no? A las políticas públicas sectoriales y a la política nacional, ¿no? Y su congruencia entre ambas para ser ejercida a nivel de país. Muy bien, entonces vamos a empezar con otra definición importante, que es la relacionada a la administración pública. Es la organización social con la cual se ejecutarán sus funciones en términos administrativos, entendidos estos como el ejercicio del condicionamiento y el desarrollo de los procesos productivos de bienes y servicios. Es el conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y cómo se atiende los intereses públicos, ¿no? En este caso es digamos, una organización, de alguna manera de connotación abstracta, vamos a decirlo así, en la cual, bueno, justamente va a contar con un rol, ¿no? O desde su función va a permitir justamente el desarrollo de procesos productivos, ¿no? De bienes y servicios a favor de la ciudadanía como tal. Bien, luego también otra definición importante es sobre los sistemas administrativos, ¿no? Que también lo hemos tocado en algunos otros espacios, ¿no? De sesiones magistrales. Y en este caso los sistemas administrativos son definidos, ¿no? Bueno, los sistemas que podemos conocer, digamos, yo trabajo en la oficina de contabilidad, me baso en un sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Contabilidad. Si trabajo en una oficina de tesorería, me baso en un Sistema Nacional de Tesorería. Si trabajo en una oficina de recursos humanos, en el sistema, ¿no? De gestión de recursos humanos. Entonces, un poco en una mirada funcional, en una mirada práctica. Pero en específico también es importante recordar esta definición, que es definido como los medios horizontales de regulación administrativa de gobierno, a través de las cuales se trata de orientar coherentemente y homogenizar el desarrollo de políticas de gestión en campos funcionales comunes de las entidades públicas para unificar y optimizar las acciones de gobierno. Estructuralmente están conformados por su oficina central y sus correspondientes áreas funcionales en cada entidad pública, ¿no? Definitivamente cada sistema, ¿no? Si bien es cierto, tiene una naturaleza funcional y estructural, también, ¿no? Se encuentra instalada, vamos a decirlo así, en las entidades públicas para su normal desarrollo como tal, ¿no? Un ejemplo que podemos tener, ¿no? Podemos tener en cuenta es, por ejemplo, el desarrollo o la actividad de otorgamiento de caja chica, ¿no? Que eso es un trámite que se ve mucho a nivel del sistema de tesorería. Entonces, si bien existen lineamientos del Sistema Nacional de Tesorería, en la práctica las entidades públicas también adoptan, ¿no? Y se alinean a la política del sistema justamente para uniformizar el criterio, ¿no? A través de sus instrumentos internos, a través de sus directivas para el otorgamiento de la caja chica y no caer, ¿no? Justamente en exceder, ¿no? O mellar justamente la entrega de alguna manera, en este caso, de la caja chica, ¿no? Considerándolo desde un ejemplo práctico en el tema de un sistema administrativo como tal, ¿no? Porque justamente el sistema hace que pueda funcionar, darle funcionalidad a la entidad y se instale, ¿no? Se instale de manera positiva, constructiva en la entidad pública como tal. Muy bien. Entonces, ya hasta aquí tenemos una primera parte. Vamos a iniciar ahora con el tema de las políticas. Hemos revisado, para poder dar una nueva, el tema del gobierno nacional. Hemos visto de que nuestro poder ejecutivo, personificado por la presidencia de la República, puede tener competencias exclusivas como el diseño de políticas nacionales, sectoriales, orden interno, justicia, entre otros. También ejerce funciones administrativas orientadas a cumplir las leyes, es el jefe de Estado y le corresponde la conducción del poder ejecutivo como tal. Luego tenemos a los ministerios, que son organismos centrales del poder ejecutivo con personería jurídica, ¿no? Y tienen una connotación sectorial como tal.
Tenemos estos ministerios que los hemos repasado también y que de acuerdo a sus competencias, objetivos, directrices van a ejercer, ¿no? Justamente políticas públicas, ¿no? En el marco de sus competencias. Luego también se personifica, ¿no? Al ministro quien lidera, ¿no? El ministerio a su cargo, ¿no? Y que justamente va a asumir la evaluación de políticas públicas, va a supervisar el desarrollo de las mismas, ¿no? Y se va a alinear o va a ir en congruencia a la política nacional del Poder Ejecutivo. Luego también vimos el tema del Poder Ejecutivo, que es la potestad de poder administrar justicia y se ejerce a través de los órganos jerárquicos, ¿no? Como lo había señalado, es la búsqueda de la justicia a través de los justiciables, valga la redundancia, en el tema de algún conflicto que se pueda desarrollar, ¿no? En condición de ciudadanos, ¿no? Hemos visto las Cortes Supremas, las Cortes Superiores, entre otros. Luego también hemos visto los organismos autónomos, ¿no? Que se encuentran regulados por nuestra Constitución política, entre las cuales podemos mencionar al Tribunal de Garantías Constitucionales, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que forman parte del sistema electoral, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Bancas y Seguros, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo y universidades, ¿no? Que forman parte también de estos organismos autónomos que están en la Constitución. Luego también vimos los niveles de gobierno, el gobierno regional y el gobierno local, quienes son elegidos por voluntad popular y tienen personería jurídica, de derecho público, cuentan con una autonomía política, administrativa y económica en asuntos de su competencia. En el caso del gobierno local, es una similar definición a la de regional y también no es una entidad básica territorial y cuenta con canales de participación vecinal, ¿no? También gozan de una autonomía política o económica. Recordar que también hay una ley de municipalidades como tal que regula también sus competencias, ¿no? Y autonomías a lo largo de sus actividades. Luego también hemos tocado la definición de la administración pública, en la cual se ejecutan justamente es un conjunto de ideas, actitudes, ¿no? Que va a determinar cómo se distribuye, ¿no? Justamente la autoridad, ¿no? Y cómo se atiende los intereses públicos, ¿no? Como país. Y luego tocamos el tema de los sistemas administrativos. Hicimos un ejemplo práctico, como por ejemplo el tema del Sistema Nacional de Tesorería, en la cual hacíamos un ejemplo de la caja chica, por ejemplo, otorgamiento de caja chica, en la cual establecen justamente directrices comunes para no excedernos en la entrega ni tampoco mellarla, ¿no? O disminuirla, ¿no? Injustamente. Entonces, en este caso, en el sistema administrativo se define como medios horizontales de regulación administrativa de gobierno a través de los cuales se trata de orientar coherentemente, homogeneizar el desarrollo de las políticas de gestión de los campos funcionales, ¿no? Por ejemplo, el sistema de la caja chica es uno de los tantos ejemplos que podríamos considerar, ¿no? Y que se instalan en las entidades públicas para justamente tener la misma tónica, ¿no? A nivel de otorgar, en este caso caja chica, u otros que sean de la naturaleza que corresponde. Muy bien. Vamos a dar inicio ahora, poco ya con la definición que hemos repasado, ¿no? Hemos tocado los temas del presupuesto, hemos tocado el tema de los poderes y hemos tocado el tema de los sistemas administrativos y la administración pública. Muy bien, entonces, a partir de ello podemos iniciar qué es una política pública como tal. Tenemos dos definiciones que se ven en el cuadro, una es relacionada al término de política y al otro que es políticas públicas. La política están relacionadas a las relaciones de poder y a la ciencia política. Y la política pública
está relacionada a las relaciones de gobierno y a las ciencias de políticas, ¿no? Como vemos, la diferencia es clara, ¿no? En ambas una tiene una connotación justamente relacionada a un tema político y la otra a las relaciones de gobierno, relaciones de poder y relaciones de gobierno. Entonces, como podemos analizar, ¿no? Estos dos conceptos son claros. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas o hablamos de política, debemos puntualizar que se trata de nuestras relaciones de gobierno, ¿no? Porque las relaciones políticas o relaciones de poder se encuentran relacionadas a otros poderes, ¿no? A poderes que están más inmiscuidos un poco en la tónica, ¿no? De un actuar, ¿no? Relacionado al tema de la ciencia política. Bien. Entonces, podemos decir en este caso que la política pública tiene dos modelos, ¿no? Que se pueden considerar, o dos marcos. Primero tenemos el modelo analítico, que es para explicar y analizar las políticas públicas, que define la política pública como un flujo de interacciones y de decisiones, ¿no? Como vemos en la gráfica, podemos ver un tema de transporte, un tema de ambiente, un tema de agua potable, un tema de personas vulnerables, ¿no? Temas de educación, temas de alimentación, temas de recreación, entre otros. Y el otro modelo que también se tiene en consideración es el modelo de resolución de problemas, que define un conjunto de pasos racionales para encontrar soluciones a problemas públicos. Entonces, bajo esta mirada, en la política ya hemos definido que es la relación de gobierno que se tiene, y ya hemos hecho el ejercicio de ver que están, ¿no? En los espacios del Poder Ejecutivo, ¿no? A través de los ministerios, ¿no? A nivel sectorial, podemos definir que la política tiene dos marcos o modelos. El analítico, que se encuentra relacionado a explicar y analizar las políticas públicas, y que la define como un flujo de interacciones y de decisiones, y el modelo de resolución de problemas, que define un conjunto de pasos racionales para encontrar la solución. Mientras una tiene una connotación de explicación o explicativa, la otra tiene un norte de poder encontrar una posible solución a la política pública. Entonces, vamos a empezar con una definición de la política pública, la cual se ve en la diapositiva. El modelo analítico para explicar y analizar las políticas públicas se define como un proceso que implica simultáneamente un flujo de interacciones entre los sujetos involucrados en la elaboración y un flujo de decisiones para enfrentar las alternativas de solución a implementar, ¿no? Cuando se señala que es un conjunto de interacciones múltiples en las que participan muchos actores, ¿no? Los niveles, pero también gobiernos, grupos de interés de manera simultánea. Bien, entonces este concepto un poco recoge estos dos momentos, el tema desde la mirada, explicar el tema de la política pública, y la otra que ahonda de alguna manera buscar una posible solución a una política pública como tal. Muy bien, una política pública se encuentra relacionada a la toma de decisiones, se impregnan por tanto en un conjunto de dispositivos legales e instrumentos gubernamentales, leyes, decretos supremos, decretos de urgencia. También puede ser definida como un conjunto de planes, programas, proyectos y acciones, ¿no? Que también forman parte de una definición tal vez práctica, ¿no? De una política pública, ¿no? Que se tiene. Muy bien. Luego tenemos que la política pública es un proceso, se piensa que la política es un proceso ordenado y racional, se asocia a la elaboración de un artículo académico que tiene una introducción, un cuerpo principal y conclusiones. El asunto es complejo, dado que la solución de un problema significa el inicio de un problema para otros. La puesta en agenda de algunos problemas sociales es consecuencia de la implantación de otra política.
la fase de la implementación con la fase de diseño y la elaboración de la agenda se mezcla muchas veces. Por ejemplo, cuando se implementa una política, se generan otras. Cuando las políticas de privatización generan problemas de desempleo que se ponen en la agenda pública, ¿no? Bien, entonces bajo esta definición podríamos indicar pues que de alguna manera se podría entender que la política pública no responde tal vez a un proceso ordenado y que no va a tener de alguna manera consecuencias colaterales, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la implementación de una política pública puede conllevar a crear otra, al inicio de otra, o puede trastocar, ¿no? Pues, trastocar situaciones, personas, entre otros, ¿no? U organismos que podrían conllevar a que pueda afectarse, ¿no? La implementada o la que se encuentre en proceso de ser ejecutada. Bueno, también desde la mirada racional es la definición de la toma de decisiones de arriba hacia abajo, y en el caso de incremental, toma de decisiones de abajo hacia arriba y de constante aprendizaje, ¿no? Que también es una forma en que se evalúa la posible política pública, ¿no? Para poder ser resuelta. A continuación, vamos a establecer cuáles son los 8 pasos de la política pública, del diseño de políticas públicas. Primero, tenemos que tener en cuenta la definición del problema público. Luego, la obtención de la información. Luego, la construcción de alternativas, la selección de criterios, la proyección de los resultados, la confrontación de costos, la decida o decisión, cuente su historia y cuente su historia, que es un poco los 8 pasos que se consideran para la elaboración de una política pública o diseño de política pública. Bien, entonces, en esta primera parte podríamos señalar que al momento del numeral 1 se debe definir el problema público, ¿no? Ser objetivos en encontrar cuál sería este primer problema, la obtención de la información, la construcción de posibles alternativas, la selección de criterios, la proyección de los resultados, la confrontación de los costos, la decisión, cuente su historia y bueno, con eso podríamos analizar o examinar estos 8 pasos del diseño de políticas públicas. Muy bien, entonces también tener en cuenta que para la implementación de esta política pública, ¿no? Es la parte poco importante en el proceso de gestión de políticas públicas, ¿no? Se entiende que es un proceso complejo, ¿no? Y que de alguna manera, como lo señalábamos, puede trastocar diferentes intereses, ¿no? O políticas que se llevan a cabo, ¿no? O que de alguna manera perecen en el tiempo, pero requieren ser evaluadas. Entonces, elementos importantes que hacen compleja la implementación de las políticas públicas es que los actores claves que forman parte de la implementación o la generación de una política pública tienen visiones diferentes, ¿no? Como tal, para solucionar un problema y dar soluciones. Por ello se hace complejo, se aumenta la cantidad de operadores responsables en un programa, ¿no? Entonces, en este caso, en el dibujo vemos una persona que dice que es 6 y en otro que dice que es 9. Entonces, los actores tienen intereses propios. Por eso, de alguna manera, en el desarrollo de una política pública, tienen que actuar solamente, ¿no?, las personas competentes, porque si no, podríamos estar justamente llevando a una burocracia innecesaria para poder llegar a la gestión del diseño de una política pública, ¿no? Bueno, esta es una imagen un poco de un ejemplo que podríamos tener, ¿no? Acá vemos que el usuario necesitaba esto y sin embargo hubieron muchas posiciones, ¿no?, de parte de personas que aportaron al problema o a la política que se quería implementar, ¿no? La solicitud del usuario, lo que entendió el líder de proyecto, el diseño del analista de sistemas, el enfoque del programador, la recomendación de consultor externo, la documentación del proyecto, la implantación en producción, el presupuesto del proyecto,
el soporte operativo y lo que el usuario realmente necesitaba. Entonces esta gráfica es bastante didáctica, es clara, que muchas veces cuando se implementan o se ejecutan políticas públicas no puede entenderse. Si hay muchos actores, hay mucha burocracia, podemos llegar a que no se puede entender, ¿no? O no se pueda llegar a posibles soluciones, ¿no? Tangibles en beneficio de la ciudadanía. Bien, entonces, cuando hemos hecho el repaso justamente de los poderes del Estado, habíamos señalado el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? En esta gráfica podemos ver que el poder ejecutivo implementa las leyes y que también existen políticas, ¿no? Competencias exclusivas, como lo habíamos visto, de políticas, ¿no? Públicas que van en concordancia con sus diferentes estamentos, como los ministerios, el gobierno regional y el gobierno local, los cuales se alinean o son congruentes, ¿no? A la política del poder ejecutivo. ¿Cuál es el ciclo de una política pública? Son acciones del Estado para resolver o tratar problemas de la sociedad. Existe un problema de la sociedad cuando la situación actual difiere de la situación ideal deseada, ¿no? Entonces también es un ciclo que se toma en consideración para las políticas públicas. Un punto importante es el diagnóstico del problema. Para que la política pública sea diseñada de forma consciente con la dimensión del problema, es necesario que el mismo sea bien definido y delimitado. En ese sentido, es necesario comprender el contexto del problema, sus causas y consecuencias y diagnóstico del problema. Problemas que podrían requerir una intervención pública podría ser la desnutrición crónica infantil, la anemia infantil, la seguridad ciudadana, la productividad de la economía, el desempleo juvenil, ¿no? Que podrían ser tal vez posibles situaciones que podrían darse en una intervención pública o podría generar una política pública a cargo de los actores involucrados. También tenemos que tener una etapa de diagnóstico del problema como tal, ¿no? Identificar el problema, caracterizar el problema y la población afectada, identificar las causas potenciales del problema, considerar lecciones aprendidas de experiencias anteriores, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando generamos esta etapa? Contar con datos cuantitativos, realizando comparaciones de departamentos, provincias, actores, también, ¿no? Tener en cuenta también lo que señala el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, entre otros. Entonces, esto de alguna manera conlleva a que podamos tener un diseño para el diagnóstico de una política pública más adecuada, ¿no? Identificar el problema, caracterizar el problema y la población afectada, identificar las causas potenciales del problema y considerar lecciones aprendidas de experiencias anteriores. Un diseño de una política, por ejemplo, una vez realizado el diagnóstico del problema, se debe diseñar la política pública. La teoría del cambio que sustenta la intervención pública, selección de beneficiarios. Por ejemplo, en esta gráfica podríamos decir que el problema público es el desempleo juvenil, ¿no? O la deserción juvenil, entre otros. Entonces podríamos hacernos una primera pregunta: ¿cuál es la tasa de desempleo juvenil que tenemos en la actualidad? Entonces nos pondríamos un poco a hacer el ejercicio de que tendríamos que contar con la PEA activa, las edades, para poder generar un resultado del diseño de la política. Luego también otra alternativa importante es la selección de beneficiarios como tal, ¿no? En este caso es definir la población potencial, la población objetivo y la población beneficiaria dentro de nuestro diseño de políticas públicas. Luego también el proyecto de la implementación, lo que será hecho, lo que se espera que ocurra con el resultado de cada acción, la identificación de los recursos necesarios para asegurar la implementación. Luego también, importante, es la implementación de un cronograma para implementar la política pública, es decir, se requiere tener un listado de actividades necesarias, precedencia entre las actividades,
estimación de los recursos involucrados y la duración de las actividades. Luego también es importante tener en cuenta el análisis de riesgos, ¿no?, que tendríamos que tener para generar una política pública, que tendríamos que identificar los potenciales riesgos, evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y determinar las consecuencias de cada uno de los riesgos sobre la política pública, ¿no? O también llamado control de daños, ¿no?, que podría también darse al momento de la ejecución de una política pública, porque como lo señalábamos en un ejemplo anterior y un poco en una definición más doctrinaria, la implementación de una nueva política podría afectar, ¿no?, la política que se estaría llevando a cabo, ¿no? Entonces ahí se puede generar tal vez el análisis o el control de daños. Luego también debemos tener un plan de seguimiento y evaluación, ¿no?, el cual son procedimientos asociados al seguimiento y evaluación de una política pública que generan información que permite acompañar el comportamiento de los principales indicadores a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para ver si esta política pública realmente es eficiente, cumplió con los objetivos pactados, ¿no?, en cada etapa. Luego también una característica un poco de la gestión de la política es el análisis de costo, que es una elaboración de una nueva política pública, identificar, ¿no?, y estimar los posibles costos que podría llevar esta política pública, ¿no? Estimar un presupuesto necesario, ¿no?, evaluar el costo de la efectividad de la política pública, entre otros. Muy bien, entonces tenemos todas estas acciones que tendríamos que generar para un diseño de una política pública. Entonces, vamos a poco hacer tal vez un ejemplo, ¿no?, para ya ir culminando esta sesión sobre el tema de un diseño de una política pública, ¿no?, en la cual vamos a ponernos en el ejemplo de que seamos nosotros, ¿no?, tal vez el que estemos en alguna situación. Entonces tenemos el diseño de una política pública, Lo primero que tendríamos que contar o tener en cuenta es la identificación de un problema. Entonces vamos a tener un primer alcance, identificación de un problema que existe. Podemos hacer tal vez un ejemplo, podría ser, por ejemplo, la seguridad ciudadana o la seguridad, por ejemplo, o la inseguridad que podrían haber en las escuelas públicas, ¿no? Tal vez podría ser un problema público, podríamos también considerarlo. Vamos a ver si hacemos el ejercicio de un diseño de una política. Entonces, supongamos que nuestro problema es la inseguridad ciudadana en las escuelas públicas. Entonces, ya tengo definido mi problema, ¿no es cierto? Tenemos este primer ejercicio, ¿no? Ese es un ejemplo, claro está. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? El análisis del problema. ¿Qué más podría tener en cuenta? La delimitación del problema. Esta delimitación, por ejemplo, podemos decir es a nivel nacional, solamente pasa en Lima, y la justificación de una intervención pública. Justificación de intervención pública. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la inseguridad ciudadana en las escuelas, podríamos decir que es un problema ¿de qué alcance? Podemos decir que ese es un problema, ¿no? En definitiva, ¿no?, las personas que tenemos familia, que estudian en colegios públicos, ¿no?, en que en cualquier momento podrían ser atentados, ¿no? En alguna situación podríamos indicar que se identificó un problema de connotación nacional, ¿no? Porque esto no pasa solamente en Lima, sino a nivel nacional. Si habría una justificación para intervenir, sí, habría una justificación, ¿no? Porque en definitiva podríamos estar frente
a que se pueda trastocar las escuelas, puede afectarse población vulnerable, que en este caso son los alumnos, que son niños o menores de edad, que tienen una protección implícita de por medio, ¿no? Entonces, podríamos estar en una identificación del problema, empezar con esta primera parte desde manera de ejemplo de una política pública. Luego también podríamos tocar qué ideas se nos podría ocurrir, ¿no? De parte, si nosotros fuéramos un gabinete, fuéramos personas que están justamente en la dinámica de analizar una política pública. Entonces, podemos optar por una lluvia de ideas que estaría a cargo justamente de las personas especializadas. Tendríamos también el tema de una investigación o análisis. Investigación, si realmente existen indicadores, el desarrollo de propuestas concretas, y la consulta a las partes interesadas. Entonces, en una primera parte que era de la identificación del problema, teníamos definido que nuestra problemática era la inseguridad ciudadana en las escuelas públicas. Habíamos hecho un análisis y habíamos dicho si realmente corresponde, es una problemática nacional, sí debe haber una justificación. ¿Por qué? Porque hay niños, porque se puede afectar el desarrollo de las clases, porque se puede afectar la integridad física de los maestros y personas que laboran en una escuela. Y luego de ello nos apartamos y nos vamos un poco al tema de las opciones, ¿no? O formulación de posibles políticas públicas. ¿Cuál sería? La primera, una lluvia de ideas. Podría decirme tal vez una de las personas que están participando en la política, ¿no? Podría decir, bueno, hay que hacer una investigación, realmente cuántos son los casos de violencia que tenemos, lo podemos segmentar por escuelas de nivel primario, de nivel inicial, de nivel secundario, de los 3 niveles, solamente vamos a considerar, por ejemplo, a solamente la primaria, la secundaria y, por ejemplo, las universidades y, por ejemplo, los institutos públicos y, por ejemplo, los centros donde, digamos, SEBE o centros de atención especial, ¿no? O colegios especiales. ¿Cuál sería nuestro análisis, ¿no? Entonces ahí también se tendría que generar una lluvia de ideas. Por ejemplo, es un poco el ejercicio que he realizado, porque nos hacemos muchas preguntas, diríamos todos, diríamos solamente a los chicos que están en el inicial, a los chicos que están en la primaria, o podríamos decir no, tal vez solamente vamos a considerar a las personas que se encuentran en lugares como los conos, ¿no? Cono sur, cono oeste, en general. Entonces también importante que se tiene que generar, como lo mencioné o se mencionó hace un momento, el tema del análisis de información, de saber realmente cuál es el mapa, cuál es el estadístico que se tendría que tener, ¿no? Y también tener en consideración consultar a las partes interesadas, ¿no? Como lo señalé al inicio, las políticas públicas, si bien es cierto, recaen a través de nuestros gobiernos regionales, gobierno nacional, poder ejecutivo, definitivamente se tiene que hacer el ejercicio de hacer un poco la investigación y la consulta a las partes interesadas, que en este caso podrían ser los padres de familia, podrían ser las APAFAS, podrían ser los sindicatos, podrían ser la asociación de padres, la asociación de profesores, entre otros, ¿no? Unidades ejecutoras que participen en el tema de educación para poder definir si realmente estamos frente a un problema público o no lo estamos como tal. Muy bien. Luego también podríamos tener en cuenta el análisis y evaluación de opciones, ¿no? ¿Qué opciones tengo yo? ¿Cuáles serían un poco las opciones? Por ejemplo, podría yo decir que se debería poner, por ejemplo, policías en todas las escuelas, ¿no? Podría ser una idea que podría plantear alguien que está en el gabinete, ¿no? Y evaluar, por ejemplo, si esta opción tiene ventajas y desventajas, ¿no? ¿Tenemos suficientes policías para que estén en todas las escuelas? No lo tenemos. O bueno, me dicen, no policías, sino que salga el ejército. ¿A qué escuelas iría? ¿A todas? ¿A solamente las de los niveles de los niños? ¿No?
cuál sería nuestro argumento, entre otros. Entonces ahí también se tiene que aterrizar el análisis y la evaluación de posibles opciones, ¿no? Porque si no, realmente podríamos estar tomando una decisión de una política pública que podría no ser sostenible o que podría tener un fundamento sumamente subjetivo, ¿no? Que no es la idea de la implementación de una política pública como tal. Luego también ya, digamos, se decide de algunas de esas opciones, se elige una de estas posiciones como tal y finalmente se genera la elaboración del plan de implementación. Vamos a suponer que yo definí el problema como seguridad ciudadana en las escuelas públicas y determiné que la solución es que tengamos policías en todos los colegios. Vamos a suponer que esa sea mi alternativa. Entonces tengo que generar la fase de implementación, ¿no? Porque, por ejemplo, si tengo colegios que tienen los 3 niveles, entonces tengo turno mañana, tengo turno tarde, ¿no? Y muy seguramente también funcionan en las noches, ¿no? Clases, ¿no? Para otro tipo de niveles. Entonces ahí la pregunta que nos haríamos es cómo tenemos que generar el cronograma, el costo, porque me va a costar tener policías en todas las escuelas, ¿no? Y que estén en los horarios que, por ejemplo, se determine bajo la mirada de la política pública. Y luego también una fase importante para el tema de la política pública es la puesta en marcha y también el seguimiento y evaluación. Entonces, de alguna manera vamos a suponer que nosotros anunciamos que va a haber policías en todas las escuelas y que con eso se va a garantizar, ¿no? Por ejemplo, la seguridad del estudiantado, ¿no? Entonces, esta política, digamos, inicia el 1 de enero del 2026. Entonces, esta política puede ser definida en que yo voy a hacer un seguimiento, vamos a suponer, trimestral, para ver si esto realmente está funcionando, ¿no? Sino para reorientarla, ¿no? O finalmente cambiarla, ¿no? Porque finalmente sin resultados la ciudadanía podría definir que esa política pública estuvo mal implementada. Muy bien, entonces bajo este ejercicio que hemos hecho hecho un poco el ejercicio de definir una política pública, identificar un problema, hacer una lluvia de ideas, evaluar las opciones, estimar costos, ¿no? Delimitar, justificar el interés y finalmente hacer seguimiento y evaluación, ¿no? A esta política pública que he tenido a bien a recomendar o implementar. ¿Cuáles son los factores claves para el desarrollo de una política pública como tal? Entre ellas está la participación ciudadana, ¿no? Como habíamos visto que íbamos a invitar a partes interesadas, ¿no? En el caso concreto habíamos dicho que si eran alumnos, teníamos que invitar a pares de familia, a sindicatos, a asociaciones de maestros, entre otros, para que formen parte de esta política pública, ¿no? Como tal. Entonces es importante para que pueda ser de alguna manera exitosa una política pública es la participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos participen, ¿no? Porque a veces cuando vemos políticas públicas y decimos, pero ¿por qué no preguntaron? ¿Por qué no hicieron un diagnóstico? ¿Por qué no revisaron data? ¿No? Y como lo señalaban algunas de las diapositivas, tener las lecciones aprendidas, ¿no? Tener información de nuestras lecciones aprendidas de algunas políticas que se implementaron y no funcionaron como tal. Otro factor clave también es la evidencia y análisis riguroso. Basar las decisiones en datos, en investigaciones y análisis sólidos, ¿no? Como lo señalaba en el ejemplo del estudiantado, si por ejemplo mi solución o mi alternativa de solución es que haya, por ejemplo, policías en todas las escuelas o esté el ejército en todas las escuelas, podría decir que tendría que tener un respaldo de data y estadística de que esa alternativa de política podría funcionar, que la presencia de un solo policía o de una persona que forma parte del ejército va a garantizar la seguridad ciudadana, por ejemplo, de una escuela, ¿no? Luego también la viabilidad política, considerar el contexto político y buscar apoyo de los diferentes actores, ¿no? Realmente también este es un tema, uno de los más importantes, ¿no? Porque sin voluntad política, la política, valga la redundancia, pública, no podría funcionar. Y los actores claves, ¿no? Que en el ejemplo que hemos expuesto como casuística, tendría que ser, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Quien va a proveer tal vez, ¿no? De profesionales o de personal
policial para poder apoyar de alguna manera en el caso concreto de la seguridad de las escuelas. Luego también la flexibilidad y adaptabilidad, estar dispuesto a realizar ajustes a la política en función a la experiencia, los resultados y seguimiento y evaluación, ¿no? Porque claro, definitivamente, como hacíamos, ¿no? Si yo al 1 de enero del 26 tengo y trimestralmente voy a evaluar la política, en este caso, que he considerado, tengo que aventurarme a que si realmente no funcionó en los primeros 6 meses u orientar bajo mi cronograma que en 6 meses o en 10 meses no tengo resultados, definitivamente trazarme esa meta para poder ver, reorientar mi política o tal vez desestimarla del todo. Y finalmente tenemos también la comunicación clara y transparente, y es informar a la población sobre las políticas y sus implicancias, ¿no? Y los resultados que podríamos estar llevando a cabo. Entonces es importante también estos factores claves que tenemos a bien a señalar en la presente. Entonces voy a dar por concluida la ponencia. Espero que se haya entendido bajo los ejemplos del tema de la política, que sé que es un tema técnico, pero finalmente espero que se haya comprendido. Entonces damos el pase a las preguntas o casos tal vez que podamos tener a través de los que nos están acompañando el día de hoy. Bien, bien, doctora. Hay un par de preguntas que le voy a trasladar para poder también formularle. Nos dicen unas preguntas muy interesantes, felicitarla por la clase. Nos dicen, doctora, ¿el análisis de riesgos debe hacerse necesariamente al inicio, al momento de la formulación, o puedes evaluarlos conforme ya estás avanzando y te encuentras con él? A ver, vamos a hacer un poco el repaso. Entiendo que me hacen la pregunta de que si se puede hacer. A ver, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Te entendí del inicio, no te escuché muy bien. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, doctora. Nos dicen, ¿el análisis de riesgos debe hacerse necesariamente al inicio o al momento de la formulación? ¿O puedes evaluarlos conforme ya estás avanzando y te encuentras con él? Bueno, hay que tener en cuenta, gracias por la pregunta, de que en el caso de políticas públicas vamos a estar frente a un escenario cambiante, ¿no? Porque si, por ejemplo, vamos a establecer, como hemos hecho el caso, ¿no? De la inseguridad ciudadana en las escuelas, ¿no? Entonces, yo al momento de establecer la identificación de mi problema, establecer, por ejemplo, la evaluación de una posible política, en ese momento, cuando realizo, tengo que evaluar las opciones de solución y también poder generar la evaluación de posible riesgo, control de riesgos, que en ese momento vas a tenerlo claro porque vas a tener tu identificación y vas a tener también, no justamente las ideas de solución. Porque si en el camino tú solamente vas a ir viendo que hay un control de daños, porque sí lo va a haber, ¿no? De todas maneras, siempre el impacto de una política pública puede generar un impacto en control de daños. Si al momento de, digamos, del primer escenario, que es en la etapa de análisis, ¿no? Y de identificación del problema, sí en realidad es recomendable que se haga el análisis de control de daños, porque recuerda que esa primera, digamos, imagen, primera proyección puede cambiar también, ¿no? Porque puede ser de que ese riesgo que tú analizaste pueda darse como no se pueda dar, ¿no? Y que pueda ir dándose otros que no vislumbraste, pero al momento de hacer tu evaluación y tu seguimiento podrás tener de alguna manera en blanco y negro que al momento de esbozar tu política pública estableciste este control de daños, ¿no? Que tal vez no se dio y te permite trabajar una lección aprendida hacia adelante. Listo. Bien, doctora, acá nos dicen, doctora, ¿dónde están las fases del diseño de la política pública, las fases de la evaluación de la política pública y las fases del desarrollo sostenible si es que se logra con éxito esa política pública? Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, bueno, en el tema del diagnóstico de alguna manera, de la política pública como tal, ¿no? Habíamos señalado de que estaban justamente la identificación del problema, caracterizar el problema y la población afectada, identificar las causas potenciales del problema y considerar las lecciones aprendidas, ¿no? Que es un poco las etapas que llevábamos a cabo. Sin embargo, efectivamente, en el tema de las fases del diseño, como lo habíamos también señalado en esta segunda parte, estaban relacionadas a la identificación primero del problema público.
que va parte de las fases, ¿no?, iniciales, como el ejemplo que habíamos puesto, la formulación de opciones de la política pública. El análisis y evaluación de las opciones, la selección de la opción de la política, el diseño de su implementación o de la implementación de la política y el seguimiento de la evaluación, ¿no?, que de alguna manera podría traducirse en las fases del diseño de una política pública como tal, ¿no? Y bueno, en el ejemplo que también hemos plasmado, se ha visto un poco en gráfica lo que podríamos un poco ver en fases de esta política. Bien, acá nos dicen, doctora, hasta ahora ninguna política pública con relación a la inseguridad ha funcionado. Bueno, el ejemplo es un ejemplo en realidad, ¿no? Sabemos que la seguridad ciudadana es una situación que es complicada a nivel de país, ¿no? En realidad, bajo la perspectiva de ciudadanía, entendemos de que las políticas que se podrían haber dado no habrían funcionado. Sin embargo, bajo el ejemplo o la premisa del ejemplo que he dado, podríamos un poco hacer un análisis si realmente, si nosotros fuéramos los actores de la elaboración de una política pública, podríamos decir que realmente nuestra política de seguridad ciudadana funciona como tal, ¿no? Entonces, sabiendo pues que existen todos los días diversas noticias, ¿no?, de atentados o situaciones complicadas, ¿no? En realidad, como tal, el tema de la seguridad ciudadana me parece que no ha tenido una política pública realmente estructurada, y lo vemos en realidad gráficamente, pero bueno, no podría dar una respuesta en preciso si realmente una política pública funciona o no, ¿no? En específico, podría responder de que a la fecha se tiene que reanalizar, tal vez bajo el caso concreto, políticas públicas de la seguridad ciudadana, que en realidad es un pedido expreso, ¿no? No solamente de los ciudadanos, sino también de voceros, ¿no?, del gobierno también. Bien, doctora. Doctora, acá nos dicen, el ciclo de la política pública, como lo he explicado, se parece mucho al análisis del impacto regulatorio. Problema, consulta, evaluación de alternativas, costeo de las mismas, monitoreo y retroalimentación. La única diferencia es que el RIA se aplica a normas y el de la política pública no. ¿Qué opinión merece al respecto, doctora? Sí, bueno, en realidad el tema de las fases justamente tienen un objetivo diferente al ciclo, ¿no? Las fases justamente buscan ahondar o llegar justamente digamos, sinceramiento de una política pública. El ciclo de alguna manera es la definición en donde vamos a llevar a cabo la línea de tiempo que va a tener una política pública como tal. Sin embargo, al momento de hablar de fases, es un poco ahondar, ¿no?, qué actividades podríamos tener dentro de cada acción. Por ejemplo, cuando hablamos de la fase de identificación del problema, hablamos de ciertos, o se verbalizan, ¿no?, ciertas actuares, como por ejemplo el análisis de la situación, la delimitación, la justificación, entre otros. En cambio, en el ciclo de una política pública, básicamente establece justamente, como bien lo dice, una línea de tiempo, la progresión de pasos, pero en el caso de fases ya se ahonda, ¿no?, justamente algunas actividades que se verbalizan como tal para el desarrollo, ¿no?, de la política pública. Bien, doctora, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas. Como siempre, una clase impecable por parte de Muchas su gracias. persona. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y a cada uno de los alumnos también invitarlos a cada una de las sesiones que viene realizando la doctora Gloria Prialé Fabián. Como siempre, experiencia y conocimiento, que es lo que también resaltan las clases de Juris.p. Palabras finales de su parte, por favor, doctora Gloria. Bien, bueno, agradecerles a todos los que nos están escuchando. Sé que este tema de políticas públicas también no tiene un arraigo hasta político, nos trastoca muchas veces porque quisiéramos cambiar muchas de las cosas que seguramente si fuéramos nosotros estuviésemos tal vez en el papel de actuar dentro de las políticas, ¿no? Pero bueno, en realidad es un tema bastante interesante, bastante importante. Yo creo que vale la pena hacer ejercicios también nosotros como profesionales de saber qué políticas son netamente necesarias como país, ¿no? Entonces, eso, y muchísimas gracias por el espacio y espero, bueno, estar en otro momento tal vez. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Bien, doctora, muchísimas gracias a su persona. Doctores, eso ha sido la clase con la doctora Gloria